Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y todos los que nos dispensan el placer de escucharnos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva semana que comenzamos. Así que hacemos como siempre una corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, solo queremos decir gracias. Gracias por este día. Gracias porque es un buen día. Ruego, Señor, que al iniciar esta semana, sea tú quien me dirija en esta conversación. Es para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Trataremos el tema de esta semana, viviremos con el Señor. Así se llama el tema. Y los versos que vamos a compartir está en la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, su capítulo 4 y su versículo 13 dice para hoy: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Nosotros estamos viviendo tiempos que pudiéramos decir que son difíciles porque muchas familias han perdido familiares, esposas que han perdido esposos, esposos que han perdido esposas, hijos, abuelos, nietos. Es decir, que nosotros viviendo en medio de una pandemia, que no es una cosa que no se haya vivido en otras épocas, pero a nosotros nos ha tocado ahora. Y nosotros vemos con tristeza muchas veces cómo personas piden oración, ¿verdad?, por familiares que están enfermos, familiares que están pasando momentos bien difíciles por causa no simplemente de la pandemia, sino por otras enfermedades graves también. Y siempre viene la pregunta, sobre todo cuando una gente no es seguidora de Cristo, o sea, no es cristiana, no es hija de Dios. Y siempre cuando hablamos hacemos la aclaración, creación de Dios y hijo de Dios son dos cosas diferentes. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora, lo vivió el apóstol Pablo, que escribió esta carta a estos hermanos en esta iglesia en Tesalónica, cuando ellos estuvieron perdiendo familiares y muchos falsos maestros enseñaban en ese entonces que cuando una gente se moría, ahí se terminó todo. Y los hermanos entonces, incluso y amigos de los hermanos, siempre amigos de la iglesia, las iglesias siempre han tenido amigos y enemigos, ¿verdad? Personas adversas a Dios y a Cristo y a lo que se hace. Entonces empezó a regarse esa semilla de duda y de desconfianza en el hecho de qué iba a pasar con la gente que se morían sin Cristo, y personas que eran cristianas y se le moría a alguien, a un cristiano y a un que no eran cristianos, y estaban con la duda y con el temor de qué iba a pasar. Y hoy día no es menos. Hoy día también hay duda. ¿Qué pasa cuando una gente muere? Bueno, por lo que nos dice la Biblia, nosotros los que somos hijos de Dios, nosotros tenemos una esperanza viva de que nosotros viviremos con el Señor. Así se llama el tema. Y miren lo que dice este primer versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo primero es que muchas veces las informaciones se comparten en base a la ignorancia, es decir, en base al no conocimiento de la realidad del tema que se comparte. Entonces, ese fue el problema de ellos, que fueron influenciados por personas que no sabían de lo que estaban hablando y empezaron a regar esa semilla de duda y de desconfianza, y el apóstol le hace el llamado, no sean ignorantes acerca de los que duermen, es decir,
nosotros conocemos dos cosas en una, como dormir. Es decir, hay algunas personas que mueren y otras que duermen. Pero ¿cuál es la diferencia entre dormir y esa que dice que duermen y esa que dice que mueren? Miren, lo que sucede es que el que duerme y el que muere, ambos van a ser despertados por el Señor. Ambos van a despertar. Es decir, las personas, nosotros sabemos que va a haber un momento cuando el Señor venga, que no todo el mundo va a haber muerto. Va a haber muchas personas que están vivas todavía y otros que ya murieron. El Señor dice durmieron. ¿Por qué? Porque el que duerme, el que se va, el que muere con el Señor, duerme, será despertado. El Señor lo va a despertar y cuando despierte, el que murió en el Señor, ¿verdad? Durmió en el Señor, va a ser despertado para vida eterna. El que no murió en el Señor será despertado para vergüenza y destrucción. Si tú quieres ser despertado para vivir con el Señor, viviremos con el Señor los hijos del Señor. Dios te bendiga.